Hola a todos, soy Amador Martos. Hoy presento este cuarto vídeo para comentar un capítulo del libro Mensajes Celestiales para la Ascensión Espiritual. Antes de entrar en el contenido, quisiera recordar que estos vídeos son motivados por la guerra acaecida en Oriente Medio, cuando Israel y Estados Unidos invadieron Irán, y que estos acontecimientos que ya están teniendo consecuencias muy importantes en el mundo por la subida del petróleo, del gas, de los alimentos, de los transportes, pues todo esto guarda una estrecha relación con profecías que están recogidos en este libro. Y en los tres vídeos anteriores hemos hecho una presentación de los siguientes capítulos, como veremos. Este libro, Mensajes Celestiales para la Ascensión Espiritual, se puede descargar gratuitamente en mi web. Aquí la tienen. Y hicimos un primer vídeo de presentación motivado por la guerra, acaecida el 28 de febrero, coincidiendo con un mensaje de Dios Padre que sutilmente nos dejó entrever que algo pasaría este 28 de febrero. El 18 de marzo la guerra cogió un cariz muy importante ya, una confrontación totalmente abierta de Irán contra Estados Unidos y todos los países aliados que hay en el Golfo Pérsico. Bien, y dada la importancia de estos acontecimientos mundiales que guardan relación con las profecías contenidas en este libro, pues vamos a seguir el desarrollo de estos contenidos. El vídeo de hoy hicimos la explicación del prólogo, y en el vídeo 3 expliquemos la escatología de la gran tribulación hasta el capítulo 2, ¿de acuerdo? Ese fue el vídeo 3. Y hoy, en el vídeo 4, vamos a ver las profecías del vidente alemán Alois Irlmayer. Alois Irlmayer es un vidente alemán que tuvo una visión, una visita de la Virgen María. Esto no está reflejado en el libro, pero yo lo sé, lo había leído, tenía noticia de esto, pero no está puesto en el libro. Pero fue la Virgen María que se le apareció y digamos que le dio ese don de profecía que motivó que él tuviera ese don y profetizara todo lo que está recogido en este libro. Entonces, vamos a ir ya al contenido de este capítulo 3, que está en la página 16, si no me equivoco. Bien, aquí estamos. Nosotros vamos a leer, y por la importancia que tiene el contenido de este subcapítulo 3.1, y el conocimiento de las evidencias de este alemán Alois Irlmayer, vamos a leer el 3.1 y el 3.2 y el resto dejaremos que cada uno lo descubra, ¿no? Porque claro, sería muy largo para este vídeo, pero lo importante aquí es el conocimiento de este evidente alemán, Alois Irlmayer, y saber un poco su recorrido y qué es lo que nos pone. Entonces, voy a leer lo que pone aquí. Alois Irlmayer, nacido el 8 de junio de 1894 en Alemania e hijo de un campesino, profetizó su propia muerte ocurrida el 26 de julio de 1959. Sus profecías fueron muy populares a partir de 1949. Preguntado sobre la manera en la que recibía los mensajes, declaró lo siguiente: es como cuando se va al cine, la película pasa por encima de mi cabeza y puedo saber lo que quiero si me concentro. Por lo contrario, cuando se trata de algo abominable, nadie podría envidiar mi don. Los rumores sobre sus capacidades comenzaron a expandirse y fue requerido para localizar objetos perdidos, robo de dinero o animales. Su fama trascendió más lejos aún y fue consultado para resolver cuestiones de amor, de trabajo o de negocios. La exactitud de sus visiones suscitó el interés de periodistas, de abogados y de la policía. Los errores que pudiera haber cometido en sus visiones fueron estimadas por sus conciudadanos en menos del 1%. Durante la Segunda Guerra Mundial indicó con exactitud dónde ir, qué lugares evitar y los lugares del bombardeo. Aunque sirvió como puente entre los vivos y los muertos, persistió en nunca recibir el más mínimo pago por sus servicios. De 1947 a 1957, en varias ocasiones, Alois Irlmayer describió la inminencia de una tercera guerra mundial con efectos devastadores. Fijémonos que esto fue publicado
desde 1947 a 1957. Recién salidos de una Segunda Guerra Mundial, nadie podía imaginar que se hablara de una Tercera Guerra Mundial. Y él dijo, con ataques nucleares y químicos. Este visionario describió los signos precursores y el detonante del conflicto, así como el periodo de vuelta a la paz. El conflicto bélico de la Tercera Guerra Mundial, según este visionario, ocurrirá después del asesinato de 3 altos mandatarios. Anunció también que la Virgen María haría muchas apariciones para advertirnos de ese fatal desenlace para la humanidad. Describió el proceso de esos acontecimientos que llevarían a la Tercera Guerra Mundial en 7 etapas sucesivas, lo cual se convierte en una cronología igualada. Y por eso he leído este 3.1 y este 3.2, porque vamos a ver que esta cronología en 7 puntos, vamos a ver los puntos que ya se han cumplido a través de la historia y vamos a ver en qué situación actualmente se encuentra la humanidad en relación con la guerra de Medio Oriente, en el cual hace referencias a través de sus profecías. Entonces, iniciamos el 3.2, una cronología inigualada. El primer punto de esta cronología es que, dice Alois Mayer, primero habrá un bienestar material como nunca antes. Efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se benefició de un periodo de prosperidad hasta iniciar su declive con el conflicto del petróleo en 1973. Esa sociedad del bienestar fomentó generaciones de niños consentidos e ingratos, ávidos de doctrinas colectivistas y utopías universalistas. El fin de la abundancia, en palabras de Emmanuel Macron, fue un preludio preparado desde hace mucho tiempo por el Foro Económico Mundial, puesto en marcha después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la eliminación de lenguas, religiones y de la antropología natural. Bueno, esto de la antropología natural está claro con la ideología de género que se ha ido introduciendo poco a poco con el marxismo cultural. Efectivamente también las lenguas y la cultura y religiones han ido, con el globalismo, se han ido interrelacionando unas con otras. Y con eso se llega al segundo punto que nos plantea Alois Mayer. Después vendrá la pérdida de la fe como nunca antes. Efectivamente, desde el principio del año 60, la práctica religiosa católica en Occidente no ha cesado de disminuir. Los que se declaran sin religión han seguido progresando. Dichos ateos, agnósticos o deístas han pasado del 27% al 58% de la población francesa en un periodo de 40 años. El porcentaje de los católicos practicantes a día de hoy es de un 3% y la infiltración modernista en la cúpula de la Iglesia Católica ha permitido la introducción de un neopaganismo en el que la moral, las creencias, las idolatrías y los sofismas se confunden en el galimatías de una nueva religión universal. Aquí quisiera comentar que cuando se refiere a la infiltración modernista en la cúpula de la Iglesia Católica, yo recomiendo leer y estudiar o ver los vídeos de Damián Galerón. Creo que es un experto en estos temas de la infiltración modernista. Concretamente, pues nos dice, entre otras cosas, que la infiltración modernista pues ya comenzó con el marxismo cultural a principios del siglo XX, bueno, no solo dice Damián Galerón, sino otros investigadores, y que, digamos, el marxismo cultural, el comunismo, infiltró a la Iglesia y fueron metiendo en los seminaristas, para que luego fueran escalando en la jerarquía de la Iglesia. Entonces, los actuales papas, y concretamente más concretamente los que llegaron al Concilio Vaticano II, ya eran infiltrados de hace 25, 30 o 40 años atrás. A eso se refiere la infiltración modernista en la cúpula de la Iglesia. Y que con el Concilio Vaticano II del año 1960 en adelante, creo que del 62, pues ha ido cambiando todas algunos dogmas y tradiciones de la Iglesia Católica. Pero bueno, eso es un tema para estudiar aparte, pero fijémonos que aquí lo importante es que ya
Alois Irmayer, ya en los años 40-50, ya nos dijo que esto pasaría, ¿verdad? Y eso se ha cumplido. ¿eh? La pérdida de fe se ha cumplido porque la humanidad está actualmente en una apostasía y en un galimatías de una nueva religión universal. Es decir, un economismo que ahora mismo, con el sínodo de la sinodalidad que está en curso en la Iglesia, pues quieren igualar todas las religiones y anular el cristianismo. Pero bueno, todo esto es un tema para investigar. Nos dice Alois Mayer en tercer punto. Después vendría la perversión de la moral como nunca antes. Y efectivamente, estamos actualmente en la permutación del bien por el mal. Y Alois Mayer nos deja una breve percepción de estos tiempos de confusión y perversidad. Ya no hay moralidad, pero las gentes lo consideran muy bien. Los hombres solamente creen en ellos mismos. Aquí se refiere solamente al materialismo, al capitalismo, al mundo de los sentidos, sin valores morales, evidentemente. Dice, repito, los hombres solamente creen en ellos mismos y prefieren quemarse en el amor de los unos por los otros más que por Dios. Esa es la razón por el juicio de las naciones y de la purga que Alois profetizó, coincidente con la misma profecía bíblica. Bueno, aquí cuando habla de juicio de las naciones, es exactamente lo que estamos viendo ahora con todas las naciones implicadas en la guerra de Irán. En la guerra de Irán contra Israel y los Estados Unidos. Esos eventos escatológicos profetizados señalan que la última era de la humanidad, también llamada Kali Yuga o Edad Sombría, debe poner fin a un ciclo de la humanidad que ha durado 6.000 años. Dichas revelaciones hoy en día atisban un cambio o algo totalmente nuevo, la llegada de un tiempo mesiánico. Bien, aquí quiero hacer un par de comentarios. Cuando hablamos del Kali Yuga o de una edad sombría que ha tenido la humanidad y que ha durado 6.000 años, eso tiene un paralelismo con la profecía de Daniel en la Biblia, que es la última semana de Daniel, que viene a ser los 7 años, la semana de Daniel, la semana de 7 días, que cada día es 1.000 años. Entonces, como en las profecías se habla de una era de paz posterior a la caída de esta civilización que duraría 1.000 años, tenemos los 6.000 años a los que hemos llegado actualmente, más los 1.000 años de paz, son los 7.000 años, que sería representativo por la semana de Daniel, que está como profecía en la Biblia. Bien, y entonces, en estos 1.000 años de paz que deberían llegar, tiene que ver con la llegada de un tiempo mesiánico. Y aquí hago la segunda observación. Fijémonos que Irán, el Islam, los musulmanes, esperan a su Mesías, que es el llamado Mahdi. Por eso están en guerra religiosa con el cristianismo y el mundo occidental. Pero es que a su vez el sionismo, que es el que manda y controla a Israel y controla a los Estados Unidos, también, bueno, ellos se hacen representar por el pueblo judío, pero en realidad no son judíos, sino son sionistas y se hacen pasar por judíos porque ellos en realidad, como mataron al Mesías a Jesucristo, porque no lo tomaron por el verdadero Mesías en su momento, desde entonces, a través de la historia, y de esto sabe mucho también Glerón, insisto, que estudien sus vídeos, en realidad Israel lo que está haciendo ahora provocar una guerra que arda todo en el Medio Oriente porque necesitan de un conflicto mundial para que venga el anticristo. Y ese anticristo es el mismo anticristo que el Mahdi de los musulmanes. Porque en realidad, y lo que yo pienso, y creo que muchos analistas como yo, es que detrás de Israel y detrás de Irán están, digamos, entidades no humanas, interdimensionales, que son lo que controlan toda esta situación en el mundo y que necesitan de una guerra mundial para que venga su salvador, que es el anticristo. Pero de esto ya hablaremos más adelante en este libro, pero lo importante aquí es cómo Alois Mayer, en este tercer punto, ya habla de la transgresión moral como nunca antes y nos anticipa lo que vendría más adelante como un tiempo mesiánico. Y nos dice un cuarto punto que llegaría. En ese momento, es decir, en el momento en que ya habría una perversión moral
y eso lo estamos viendo con, sobre todo, la ideología de género y cómo se ha introducido esta ideología de género en la educación, ¿eh? Pero bueno, no quiero profundizar ahora sobre este tema, pero lo apunto simplemente. Y nos dice, después de, en ese momento, llegará un gran número de extranjeros a los países, en los países. Bueno, pues vamos a ver que esto ya se ha cumplido, esta profecía ya se ha cumplido. Dice, este cuarto punto de la cronología indica una transición entre los signos espirituales y morales, así como sus marcadores sociales. En 2015 se produjo un tsunami migratorio humano en Alemania y la canciller Angela Merkel anunció que estaba presta a acoger inmediatamente a 800.000 migrantes, después 500.000 más por año durante varios años, lo cual provocó un nuevo efecto llamada para más llegadas migratorias hacia Europa. El mensaje fue claro. No queremos ni podemos proteger nuestras fronteras. Desde su llegada, esas mareas humanas son automáticamente alojadas, alimentadas, sanadas médicamente y regularizadas, lo mismo que está pasando actualmente en España con el gobierno de Pedro Sánchez. Así, Occidente ha perdido toda su razón de ser y ha caído en la corrupción, en abandono de su población y en tradiciones. En febrero de 2015, el número de franceses con una relación directa con Argelia era de 7 millones. Bueno, aquí Alois Hermayer hace una profecía contundente y qué es lo que está pasando en Europa, en España, en Francia, en Alemania. Estamos viendo las convulsiones sociales que hay en Inglaterra. En España todavía no, pero ya hay rumores de malestar. Recientemente el gobierno Sánchez ha querido, bueno, de hecho ya está en trámite, nacionalizar 500.000 extranjeros por motivos electorales, evidentemente, pero claro, esto ya está confirmando que esta profecía de llegada de gran número extranjero en los países de Europa se ha cumplido totalmente. Continúo. A modo de ejemplo, en febrero de 2023, Argelia se negó a la repatriación de criminales y otros indeseables hacia su país. La profeta francesa María Jula Jaeni lo predijo mucho antes que Alois Irmayer, y dijo, no podrás devolver esos extranjeros. Fuiste tan noble y tu nobleza será tu pérdida. María Julia, Marie-Julie en francés, el 30 de noviembre de 1880 dijo, Francia, tan bella, habrá perdido su honor y su dignidad. Será invadida por pueblo extranjero, sin corazón ni piedad. Destruirán a sus niños y matarán a las mujeres embarazadas. Por motivos legítimos o ilegítimos, los extranjeros legales o ilegales siguen llegando hacia Europa del Oeste. Esos flujos migratorios en constante aumento, las crisis económicas, los endeudamientos y los costes militares de ayuda a Ucrania solo pueden converger en el siguiente punto de la cronología, que reinará una gran inflación. Pero antes de llegar a este quinto punto, déjenme que haga unos pequeños comentarios porque esta profecía de Alois Mayer, que llegaría un gran número de extranjeros a los países, es lo que exactamente estamos viendo en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España, en Italia, prácticamente en toda Europa. Y como esos extranjeros están llegando premeditadamente, porque lo han permitido los gobiernos socialistas, sobre todo de Europa, pues están creando una invasión hasta tal punto que hay muchos países que tienen sus propios guetos en que la policía no se atreve a entrar, en países del norte, en Francia y otros. Y claro, eso ya está provocando una clara división de la población autóctona de los países, ¿no? Y evidencia también una clara cosa que dice aquí Alois Bayer, ¿no? Que Occidente ha perdido toda su razón de ser y ha caído en la corrupción y en el abandono de su población y en tradiciones. En fin, esta profecía está cumplida y entonces nos anuncia a Luis Mayer que llegaría la quinta profecía, que sería, o sea, en el orden cronológico, que reinará una gran inflación y el dinero perderá su valor. Esta profecía, la quinta, en el orden cronológico, se está cumpliendo, está en trámite, está en fase de implantación, pero todavía no ha llegado a su implantación concreta. Yo creo que eso lo vamos a ver sobre todo a raíz de la guerra de Oriente Medio que estamos viendo que está cogiendo una amplitud verdaderamente preocupante. Bueno, nos dice a Luis Mayer,
Esas visiones de Alois Ermayer, popularizadas a partir de 1949, nos hace constatar su convergencia con la actualidad, efectivamente. Su profecía de que reinará una gran inflación y el dinero perderá su valor corresponde casi con precisión quirúrgica con la espiral inflacionista que se ha agravado desde las crisis sanitarias del COVID, efectivamente. Alois Mayer nos deja entrever tres principales protagonistas: los impuestos, los bancos y las compañías de seguros. En esa misma línea, la profeta francesa María Julia Jaeni anunció décadas antes: todas las grandes fortunas se derrumbarán, no quedará nada, todo será destruido por los hombres y el castigo. Aquí el castigo se refiere a la intervención divina, ¿de acuerdo? Recordemos que este libro hablará después, más adelante, del aviso, el milagro y el castigo. El castigo es la tercera fase de la intervención divina. Dice María Julia Jaeni: Francia será arruinada sin apenas darse cuenta. Bueno, esto ya lo estamos viendo. Francia tiene una grave crisis económica y solo le falta ya entrar en la ruina total, como llegarán muchos otros países con motivo de la guerra acaecida en Oriente Medio. Dice María Julia Jaeni: todos esos ricos palacios en donde se producen los beneficios de la nación, todo eso, el Señor lo va a destruir con un castigo terrible, bajo la forma de un derrumbamiento de la tierra. Aquí no está hablando claramente, según algunas profecías que coinciden con María Julia Jaeni, de un terremoto que probablemente va a atravesar Francia de norte a sur. Esos altos edificios que fueron garantes del pan para Francia se derrumbarán. Dios va a sorprender a los que trabajan sin pensar en Él, ni en su poder que permea todo sobre la tierra. Bueno, yo creo que tanto María Julia Jaeni como Alois Irmayer anuncian un cataclismo social, económico, político debido a una gran inflación y que el dinero perderá su valor. Aquí, en este punto, es cuando se van a ver muchas revueltas sociales, porque cuando la gente pierda sus ahorros en el banco o el dinero depositado en los bancos, va a ser un caos social, puesto que ya no habrá dinero ni para comer, ni para vivir, ni para nada más. Bueno, este quinto punto está en tránsito porque hemos visto que desde el surgimiento de la crisis del COVID pues hay una gran inflación, pero todavía no está plenamente en desarrollo. Yo creo que a lo largo de este año 2026, como dice la Virgen María, esto va a ser una ola histórica y los acontecimientos en 2026 han empezado fuerte con la invasión de Estados Unidos en, en Venezuela, por cuestiones de petróleo también, pero ya con la guerra en Irán, con Irán, ya esto ha cogido un color preocupante. Entonces, complementario a todo esto, la profeta Madeleine Porsat profetizó esa misma muerte de la economía: intemperies, inundaciones, enfermedades sobre las plantas y los animales, cólera sobre los hombres, revoluciones, guerras, bancarrota universal y confusión. Bueno, sin comentarios. Hay que decir que hay muchas profecías que coinciden con lo que dice Alois Mayer, lo que dice María Julia Jaeni y también lo que dice esta profeta Madeleine Porsat. Pero todo esto lo iremos viendo más adelante, pero lo importante aquí ahora es ver que este quinto punto está en fase de implantación debido a la guerra acaecida en Oriente Medio, y yo personalmente creo que vamos a ver un año 2026 que va en ese sentido, ¿no? Pero todavía no va a ser el año de la revolución, como nos dice Alois el punto 6, que vendrá la revolución. Dice Alois Irmael, bueno, lo dice el que ha escrito el libro, y dice el escritor del libro: el profeta alemán da una importancia particular a la nueva Revolución Francesa y describe el incendio de París. Aquí coinciden muchas profecías que París será incendiada. Dice: la ciudad con su torre de hierro arderá, pero serán sus propias gentes quienes provocarán el incendio, no los que vienen del este. Aquí pienso, se refiere a la futura invasión de Rusia.
La ciudad será arrasada, lo veo muy claramente. El principio revolucionario nació en Francia en 1789, después expandido a toda Europa y el mundo. Ese principio revolucionario debe volver a Francia para acabar su ciclo de destrucción. Bueno, pues ya lo que nos dice Alois Mayer es que cuando veamos que reina una gran inflación y el dinero pierda su valor, es decir, que colapse el sistema económico, ya habrá revoluciones. Pues como he dicho anteriormente, eh, sin dinero la gente no podrá comer, no podrá vivir y habrán revueltas sociales que, por cierto, en Inglaterra, en Reino Unido ya están empezando. El malestar se está extendiendo mucho en muchos países como Francia y otros como Alemania, España, pero bueno, todavía no ha habido una eclosión todavía social fuerte. La gente todavía resiste porque, bueno, no han colapsado los bancos ni el sistema económico. Pero aquí quiero hacer un inciso. Hay una relación de la Virgen María a través del canal Sous le Moto de la Madone, un canal francés, donde el vidente Enrique en español, recibe profecías de la Virgen María desde hace 36 años y recientemente hay una profecía que dijo que cuando los Estados Unidos hablen de extraterrestres, 8 días después, cuando anuncien los extraterrestres, 8 días después, el Banco de Inglaterra, el Banco Central, entrará en colapso económico. Eso es una profecía. Y cuidado porque no es una utopía, porque ya eh, eh, Trump, Donald Trump y también Obama han hablado de la existencia de extraterrestres. Lo que pasa que ahora dicen que está como secreto, digamos, un tema secreto de Estado, ¿no? Pero yo creo que de aquí al 4 de julio, perdón, van a hablar de esta existencia de extraterrestres y entonces habrá que estar atentos si se cumple esta profecía del colapso del Banco de Inglaterra, lo cual indicaría que ya estaremos entrando en esta fase de la revolución, porque el colapso de un banco, en este caso el colapso de un banco eh, central de Inglaterra, pues nos metería en el cumplimiento ya de la gran inflación y que el dinero perderá su valor. Que esto vendrá también propiciado por la guerra de Oriente Medio. Pero bueno, ya iremos viendo el desarrollo de estos acontecimientos. Lo importante es ver cómo Alois Mayer aquí nos avisa de que habrá una gran inflación y el dinero perderá su valor y que después vendrá la revolución. Y que esa revolución volverá a Francia para acabar su ciclo de destrucción. Entonces, el punto 7 que nos dice Alois Mayer, en este punto séptimo de la cronología, Alois Mayer anuncia la Tercera Guerra Mundial. Por su extraordinaria cronología y la precisión de sus visiones relativas a la Tercera Guerra Mundial, Alois Mayer se revela como un preciso mensajero de los acontecimientos de este fin de civilización. El 20 de noviembre de 1949 declaró en una entrevista respecto del futuro: la guerra será precedida de un año fértil en frutas y cereales. Las visiones de Alois Mayer describen no solo un nuevo conflicto mundial, sino asimismo sus orígenes religiosas, morales, políticas y sociales, que hemos comentado anteriormente. Sus visiones conciernen en primer lugar a Alemania y Rusia, pero se extienden después hasta Estados Unidos y el Medio Oriente. Ya vemos que ya el Medio Oriente está ardiendo. El peso otorgado a los judíos y los árabes, que es la guerra que estamos viendo entre Israel e Irán, es conforme con otras profecías y desvela las calamidades y peripecias de ese nuevo enfrentamiento global. Y aquí hay que destacar que ya hay muchos países que están entrando en esta guerra, como Francia, España, Inglaterra, Alemania. O sea, eh, sería, como dice la Biblia, el juicio a las naciones. Entonces, dice, la guerra se iniciará con los árabes y los judíos, tal como estamos viendo en la guerra de Oriente Medio, pero se extenderá el día en que el tercer combatiente por la paz sea asesinado. Aquí ya tenemos una clave que nos irá indicando los acontecimientos. El conflicto nacerá en el Medio Oriente. Bueno, ya lo estamos viendo. Inmensas llamas tóxicas obscurecerán los cielos y fuerzas navales combatirán en el Mediterráneo. Fijémonos que esa guerra
con la participación ya de los países europeos, harán que esas guerras se extiendan hasta el Mediterráneo. Habrá una guerra en el Próximo Oriente, eso está por llegar, al norte del Danubio, durante 3 semanas. El Oriente Medio será preso de numerosas guerras simultáneas. Muchos buenos dirigentes serán asesinados hasta la guerra, pero Dios solo ganará. Aquí hay que hacer un pequeño comentario a cargo del profesor Damián Guerrero, y creo que tiene razón, y es que para que llegue el anticristo tiene que llegar cuando los países no tengan líderes efectivos y buenos, sino que, como dice aquí la profecía, muchos serán asesinados. Con lo cual, el anticristo prepara su llegada cuando reine el caos en todas las naciones. Sigamos. El vidente alemán relaciona la invasión rusa, no solo con los 3 asesinatos de altos mandatarios, pero también con grandes acontecimientos que acontecerán en el Próximo Oriente. Cuando todos hablen de paz, entonces llegará la guerra desde el este. Fijémonos que hay muchas propuestas de paz que hay en los medios y los países intentan poner paz, pero no es una paz real, sino se habla de paz, pero entonces, como dice Alois May, llegará la guerra desde el este, desde Rusia, que invadirá Europa. Todos hablan de paz, pero en ese momento, una nueva guerra se inflama de repente en el Próximo Oriente y grandes flotas se enfrentarán en el Mediterráneo. La situación será tensa, pero la chispa que ha prendido el fuego ha sido el polvorín de los Balcanes. Aquí quiero hablar de otra profecía. En el canal Sulemoto de la Madón, la Virgen María nos dijo que el 7º evento antes de la Tercera Guerra Mundial ocurrió el 18 de marzo, cuando ya la guerra ha cogido un cariz muy importante de confrontación entre todas las naciones y ya es una guerra sin retorno, donde estamos viendo que Irán ataca a todos los países del Oriente Medio y que Estados Unidos se le está atragantando esa guerra porque pensaba que iba a durar 4 días o una semana, y Irán ha declarado que esto se va a extender a todos los países, sea la religión que sea la cultura que sea, siempre y cuando estén a cargo de sirviendo o apoyando a Estados Unidos e Israel. Entonces, este 7º marcador, que es el 18 de marzo, avisado por la Virgen María, también en este canal Sulemotor de Madón nos dicen y nos hablan de que el octavo punto concluyente y el último punto antes de la Tercera Guerra Mundial será justamente el polvorín de los Balcanes. Es decir, que la Virgen María nos da este dato, este octavo marcador previo a la Tercera Guerra Mundial, que es el polvorín de los Balcanes, ¿de acuerdo? O sea, coincide la Virgen María con lo que nos dice Alois Irmayer. Pues bien, hasta aquí hemos leído y comentado estos 7 marcadores en una cronología inigualada, es decir, nadie de los profetas que yo he estudiado en unos cuantos años y profecía ha dado esta cronología inigualada, por lo menos de un modo que se pueda entender claramente y ver lo que ya se ha cumplido y lo que está por cumplirse. Entonces, ¿primero habrá un bienestar material como nunca antes? Sí, esto ya se cumplió en los años después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Que después vendría la pérdida de fe como nunca antes? Pues claro, vivimos una apostasía total. En tercer lugar, que después vendría la perversión de la moral como nunca antes. Lo estamos viendo con la ideología de género y con el marxismo cultural. Cuarto, en ese momento llegará un gran número de extranjeros en los países. Lo estamos viendo en toda Europa. Hay una invasión de extranjeros de todos los países, tanto de africanos y otros de Oriente Medio, musulmanes. Esto está, por tanto, cumplido. Quinto, en ese momento reinará una gran inflación. Estamos en camino. Desde la crisis del COVID y ahora con la guerra de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, está claro que esto va a llevar una gran inflación y que eso nos aproxima a una crisis económica sin precedentes. Esto puede ocurrir mañana, de aquí una semana, de aquí un mes, un año, pero no creo que pase de un año esta gran inflación este punto 5 nos lleva a un colapso económico que posteriormente
llevará a las revoluciones sociales en todos los países de Europa. Y aprovechando esa debilidad que habrá en los países de Europa que no puedan defenderse porque estarán en pleno caos social, económico y político, entonces tendrá la invasión de los rusos que atacarán durante el oeste, al oeste durante una noche. Bien, hemos visto estos 7 puntos que justifican y explican y nos avisan de cómo y por qué se va a llevar la Tercera Guerra Mundial. Como he dicho al principio, yo no voy a seguir leyendo los temas. Aquí la idea y el motivo de este vídeo es explicar cómo esas profecías se están cumpliendo en estos 7 puntos de Alois Mayer, pero ahora dejo que cada uno descubra los pormenores. Yo voy a leer y comentar algunas cosas que considero importantes, pero no me voy a extenderme mucho porque no voy a romper la ilusión de que aquel que tenga el libro lo pueda descubrir por sí mismo. Recuerdo que se puede descargar gratuitamente en PDF de mi web. Y dice en este libro sobre Alois Mayer, las visiones de Alois Mayer van en el sentido de la constitución oportunista de un imperio islámico gestándose, mientras que todas las fuerzas de la OTAN son movilizadas contra Rusia. Efectivamente, la OTAN ha debilitado todas sus fuerzas en la guerra de Ucrania y ese advenimiento de ese imperio islámico, cuyas tropas deben posteriormente desembarcar sobre las costas mediterráneas, aquí, según las profecías, llegarán hasta el sur de Francia y en el Levante español, y que también fue profetizado por Nostradamus. Dicha invasión se constituye en el segundo acto del próximo conflicto. Es decir, el primer acto será la Guerra Oriente y luego ya se extenderá por el Mediterráneo hacia las costas francesas y españolas hacia Europa. Y entonces aquí ya Alois Mayer nos describe una serie de acontecimientos. No voy a pararme en ellos, voy a dejar que cada uno los descubra por sí mismos. Pero, por ejemplo, puedo comentar algunos. Dice, por causa de las perforaciones petroleras, la tierra se secará y se pondrá a temblar. Habrá muchos temblores de tierra. Bueno, eso coincide plenamente con muchas otras profecías. Esto lo dejo que lo puedan descubrir por sí mismo. Y un pequeño comentario aquí, sí que lo voy a comentar, lo voy a leer. El escenario emerge. Un presidente americano participante de la cumbre de paz con el fin de poner fin a la guerra ruso-ucrania. Esa gran conferencia de paz tendrá lugar en Hungría, en Budapest. Se atribuye a Rusia el atentado del tercer mandatario antes de que el mundo entre en su último conflicto mundial. Las esferas de influencia y las zonas de interés de los Estados Unidos y de Rusia se enfrentan. Ya existen combates menores. La conferencia de paz en Estados Unidos y Rusia tiene lugar en Budapest, pero en un ataque relámpago por unidades rusas en Budapest, un alto responsable es asesinado, probablemente a golpe de cuchillo. Bueno, dejo que cada cual vaya descubriendo todos los comentarios de Alois Mayer sobre este tercer conflicto mundial. Retomo lo que dice la profeta francesa María Julia Jaeni aquí. Dice que el espíritu de la mayoría de los hombres es arruinado, corrompido hasta la última fibra. Y Alois Mayer añade que las gentes recen mucho, que paren sus canalladas. Satanás reina en la política. Hay que rezar. Bueno, nos deja muchas perlas aquí a Alois Mayer y también nos habla sobre el desmoronamiento de la Unión Europea. Bueno, aquí nos habla de una serie de eventos que pasarán. Dejo que ustedes lo descubran y lo lean y lo interpreten y lo hagan suyo para que tomen sus propias decisiones con conocimiento de causa. Y también después de este conflicto de la Tercera Guerra Mundial, Alois Mayer dice que Rusia será derrotada. Aquí nos da unas explicaciones. Inglaterra será inundada por un artefacto nuclear que será lanzado en el Mar del Norte, que desaparecerán pues islas británicas. Bueno, dejo que cada uno descubra todo esto por sí mismo. No voy a comentar nada más. Sí voy a comentar esto,
porque nos da un pequeño resumen de lo que va a acontecer según las profecías. Dice: mientras que la tierra se abre en muchas partes para enterrar el orgullo de los hombres, que los continentes son sacudidos por constantes temblores y que los cielos son agitados por signos y periodos de obscuridad, las guerras, las invasiones, las epidemias y las revoluciones islámicas devienen en pillajes, ríos de sangre y en lamentaciones. Las persecuciones anticristianas persiguen y los pueblos, presos de las más terroríficas barbaries, creen que ha llegado el fin del mundo. Es entonces cuando sobreviene un fenómeno anunciado por los más grandes profetas, los 3 días de oscuridad. Bueno, esta cronología que nos presenta Alois Mayer es muy clara, de un final de los tiempos y el fin de este mundo, de este colapso, de esta civilización, que luego se va a concluir con los 3 días de oscuridad. Dejo que cada uno descubra esta lectura. También nos habla de la paz, Pax Domini, que es la paz venidera posteriormente. Y bueno, y aquí llegamos a la conclusión de este capítulo tercero. Hemos visto hasta el 3.7 y luego se pasaría a los procesos escatológicos en la gran tribulación, que eso ya es una colaboración mía en función de mis estudios de las profecías, pero esto lo veremos en un vídeo posterior. Yo lo que sí me gustaría es dejarle pues una nota sobre este libro que hemos comentado de Alois Irmayer. Entonces, eh, el libro que hemos comentado, sí, es este. Yo tuve que esperar, estaba agotado y tuve que esperar 3 meses para poder conseguirlo. Ahora creo que ya está disponible para muchas personas. Creo que en Amazon está, creo que en una edición francesa, Resiac, también está. Pero este libro es muy contundente en sus explicaciones, no es muy difícil de leer. Lo que pasa es que como está en francés, pues yo lo que he hecho es traducirlo y ponerlo en el libro que estamos comentando, los mensajes celestiales. Así que lo vamos a dejar aquí hoy. He querido comentar este libro de Alois Mayer para aquel que esté interesado en profundizar, en saber e interpretar lo que está pasando en el mundo, pues lo puedo hacer a través de este vidente francés. Hay miles de videntes en el mundo y a través de la historia. Yo he considerado que Alois Irmayer y la profeta francesa María Julia Jaeni son dos de los más significativos porque todo lo que han dicho se está cumpliendo prácticamente al 100%, no hay error ahí, ¿no? Y eso evidencia una cosa, que el cielo nos está avisando de que la apostasía de la humanidad está haciendo que el hombre se esté autodestruyendo, a pesar de que las profecías nos avisan de que hay que rectificar, convertirse y purificarse. Pero bueno, todo esto lo veremos luego en capítulos sucesivos, cómo y por qué se purificará todo esto. Lo dejo aquí, gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Un abrazo a todos.